Bueno, nosotros somos un grupo de estudiantes de la Universidad de los Andes ubicado en Venezuela, Estado Mérida, de la Escuela de Ingeniería Civil, Departamento de Estructura, en la materia de Resistencia de Materiales 1. Explicaremos en un breve video el tema de deformaciones en viga, utilizando para resolver dicho ejercicio el método de doble integración y superposición. A continuación, les haré un resumen de la parte teórica para que sea más sencillo y entendible el desarrollo de los ejercicios. Método de doble integración. El método de doble integración para el cálculo de las deformaciones consiste en la aplicación de la ecuación diferencial de la elástica, el cual expresa que la segunda derivada de la elástica es igual a la curvatura del momento afectado por su módulo de flexión, siendo entonces la primera integral es igual al ángulo de rotación de la elástica y la segunda integral es igual a la curvatura del momento de la ecuación de la elástica. Es importante destacar que al aplicar la ecuación diferencial de la elástica aparecerán una serie de constantes de integración que encontraremos sus valores al aplicar lo que se conoce como condiciones de borde o fronteras del método de superposición. Este es un método práctico que se utiliza para conseguir deflexiones, ángulos de giro y hasta fuerzas internas. Se fundamenta en el hecho de encontrar las deformaciones producidas por diferentes cargas aplicadas simultáneamente sobre la viga. Este método es parte de un concepto más general utilizado en mecánica de sólidos llamado principio de superposición. Este principio es válido cuando la cantidad que se desea calcular es función lineal de las cargas aplicadas. En el caso de las vigas, la naturaleza de la ecuación diferencial de la curva elástica y sus respectivas integraciones para calcular deformaciones son ecuaciones lineales, porque todos los términos que contienen las deformaciones están elevados a la primera potencia. Por lo tanto, la solución de estas ecuaciones para varias condiciones de carga puede resolverse sumando algebraicamente cada una por separado. A continuación daré una breve explicación sobre lo que es el método de doble integración con un ejercicio que escogí del libro Singer, cuarta edición, número 613, que consiste en calcular el valor de la deflexión en el extremo derecho de la viga como lo indica en la figura. En la figura podemos observar una viga con una carga distribuida de 400 N por metro y una fuerza de 400 N con dos apoyos. Para la resolución de este ejercicio debemos llevar a cabo una serie de pasos. El primero es el cálculo de las reacciones. Para realizar el cálculo de las reacciones hacemos sumatorios de momento en 1, donde los momentos en sentido horario serán positivos. Para esta viga hacemos sumatoria de momentos en 1 y vendría la carga que vendría en sentido horario. Debemos puntualizarla, que para puntualizarla multiplicamos los 400 N por su distancia, que es de 3 metros, por el centroide, que sería de 1,5, que aquí lo tenemos. Tenemos una reacción que va en sentido antihorario, por lo tanto ella va a ser negativa. Esta reacción 2 debemos multiplicarla por su brazo, que sería menos 4 por la reacción 2. Luego sumamos la carga que va en sentido horario, que es de 400, la vamos a multiplicar por su brazo, que sería con un total de 5. 5 por 400. Luego aquí realizamos las operaciones necesarias para despejar el valor de la reacción 2. Vamos a tener que la reacción 2 va a dar 950 N. Luego, para calcular la reacción 1, debemos hacer sumatoria de fuerzas verticales, donde las fuerzas verticales que van subiendo serán positivas. Entonces tenemos la reacción 1 que va subiendo, luego la carga puntualizada que va bajando será negativa, serían los 400 por su distancia, más la reacción 2 que va subiendo, menos los 400 de la carga. Entonces, sustituyendo el valor de la reacción 2 y despejando el valor de la reacción 1, obtenemos que la reacción 1 es de 650 N. Luego
vamos a llevar a cabo el segundo paso, que significa encontrar la ecuación general de momentos. Para este método de doble integración hay varias maneras de realizar el ejercicio. Yo decidí hacerlo por las sumatorias en una distancia, la sumatoria de momentos en una distancia x. Entonces, cuando hacemos sumatoria de momentos a una distancia x, si nuestra carga no llega a esa distancia x, debemos completar el espacio. Y el espacio, debemos completar el espacio por arriba, y el espacio que estamos completando lo debemos restar por debajo. Entonces, para obtener la ecuación general de momentos, vamos a hacer sumatoria de momentos a una distancia x, donde los momentos en sentido horario van a ser positivos. Entonces tenemos la reacción 1 que va en sentido horario, la cual debemos multiplicar por el brazo. Entonces serían 650 por la distancia x. Tenemos una carga distribuida que ella va en sentido antihorario, la cual debemos concentrar. Entonces sería 400 por la distancia x por su centroide, que sería x medio. Luego tenemos la carga que está por debajo, que también es de 400 newton, y ella la vamos a concentrar multiplicándola por x menos su distancia, que es x menos 3. Luego la vamos a multiplicar por el centroide, que sería x menos 3 sobre 2. Luego tenemos la reacción 2, que va en sentido horario también, y ella se va a multiplicar por su brazo, que serían los 950 por su brazo, que sería x menos 4. Aquí vamos a obtener la ecuación para momentos. Simplificándola obtendremos estos valores. Luego, la teoría nos dice que el módulo de elasticidad por el momento de inercia por la segunda derivada de y va a ser igual a la sumatoria de momentos, o a la ecuación de momentos que obtuvimos aquí. Entonces vamos a igualar estas dos ecuaciones. Luego, el paso 3, debemos realizar unas integraciones sucesivas para obtener la ecuación de la pendiente y de flexión. ¿Qué ecuación vamos a integrar? Va a ser la que acabamos de encontrar aquí. Entonces, integrando la ecuación, obtenemos que serían 650x al cuadrado entre 2 menos 200x al cubo entre 3 más 200, que multiplica a x menos 3 al cubo entre 3 más 950, que multiplica a x menos 4 al cuadrado entre 2 más la primera constante de integración. Simplificando vamos a obtener esto. Esta va a ser nuestra ecuación de la pendiente. Luego integramos esta ecuación que obtenemos aquí, serían 325x al cubo entre 3 menos 200 entre 3, que multiplica a x al 4 entre 4 más 200 entre 3, que multiplica a x menos 3 a la 4 entre 4 más 475, que multiplica a x menos 4 al cubo entre 3 más la primera constante de integración por x más la segunda constante de integración. Simplificando vamos a obtener esta ecuación. Esta ecuación sería la deflexión para esta viga. Luego, para la parte 4, se dice que de las condiciones de borde tenemos: para una viga que está apoyada, debemos tomar en cuenta que la flexión en estas vigas, la flexión de esta viga en estos apoyos va a ser nula, va a ser 0. Entonces, cuando x es igual a 0, donde está el primer apoyo, su pendiente va a ser igual a 0. Por lo tanto, cuando tenemos que las ordenadas y la pendiente es igual a 0, entonces la segunda constante de integración va a ser igual a 0. Cuando tenemos x igual a 4, la pendiente también va a ser de 0, que es donde está el otro apoyo ubicado. Entonces, para la ecuación de flexión que obtuvimos anteriormente, vamos a sustituir el valor de x igual a 4. Aquí podemos observar que yo sustituí el valor de x por 4, y bueno, haciendo las operaciones necesarias y despejando la primera constante de integración, obtuve que para la primera constante de integración el valor va a ser de menos 4025 entre 6 newton por metros cuadrados. Aquí
pues como podemos observar ya tenemos el valor para las dos constantes de integración que teníamos anteriormente, que sería para la segunda constante de integración va a ser 0 y para la primera constante de integración va a ser este valor que encontramos aquí. Entonces, ya obteniendo estos dos valores, vamos a sustituir en la ecuación de flexión que encontramos anteriormente y vamos a sustituir el valor de la primera constante de integración que está aquí. Y bueno, como ya sabemos, la segunda constante de integración es igual a 0, por lo tanto pues no se coloca nada. Entonces esta ecuación de flexión que tenemos aquí va a ser la ecuación de flexión para la viga de este ejercicio. Luego el ejercicio me dice que debemos calcular el valor de flexión en el extremo derecho de la viga. En el extremo derecho de la viga X vale 5 metros. Entonces, ¿qué debemos hacer en este caso? Debemos sustituir el valor de X, que es igual a 5 metros, lo vamos a sustituir en la ecuación de flexión que encontramos anteriormente. Como observamos aquí, sustituí el valor de X, que es igual a 5, hice las operaciones matemáticas necesarias y obtuve que el valor para la deflexión en el extremo derecho de la viga va a ser de 195,8 newton por metro al cubo. Bueno compañeros, mi nombre es Jesús Andrés Sánchez, continuando con el orden de ideas de lo que se lleva de la microclase, hablando de las deformaciones en vigas, en este caso deflexiones en vigas, por los diferentes métodos. El método ya antes explicado de la integración, continuamos con el método de superposición. Daré una breve explicación o lo que será la introducción a lo que es este método. Para saber qué es el método de superposición, en la parte de cálculos estructurales tenemos que conocer qué es el principio de superposición. El principio de superposición no es más que una herramienta matemática que permite descomponer un problema lineal en dos o más subproblemas sencillos para resolverlos y con la suma de estos pues obtener el resultado del problema que estamos buscando. En la parte física, llamándolo así, también le podemos decir que cuando están presentes los conjuntos factores causantes A y B, puede obtenerse la resolución del problema como la suma de los efectos que causa A más la suma de los efectos que causa B. Esto de manera muy general para lo que sería el principio de superposición. En vigas tenemos que tener en cuenta también los conceptos de que una viga no es más que un elemento estructural que es utilizado para cubrir espacios y soportando un peso colocado encima del elemento, mediante el cual existen fuerzas internas que causan ya sean flexión o corte. En tal sentido, pues esta es como la forma práctica como debemos verlo, para así entender qué significan las cargas puntuales o las cargas distribuidas, que en este caso pues contribuirían su peso propio sobre ella y causa este tipo de flexiones. En la parte del cálculo como tal de la viga tenemos que, o haciendo un resumen de lo que sería, o uniendo los principios, el principio de superposición y lo que es una viga, o sea, para calcular las deflexiones por el método de superposición, tenemos que tener en cuenta que es un método también suplementario para calcular las pendientes y las ordenadas de la elástica, ya que pues existen otros métodos, pero dependiendo del caso en el que estemos presentes, se adapta al más acorde. Se pueden utilizar los resultados de algunos tipos sencillos de carga para obtener por suma de efectos las soluciones correspondientes a las cargas más complicadas. Este proceso o método de superposición, que lo que en sí, o sea, todos los métodos determinan la pendiente de la flexión en un punto de la viga por la suma de pendientes de flexiones producidas. La única restricción o que tiene este método, base a su origen o su nombre de superposición, como le explicamos, es que se tienen que aplicar para cargas aisladas y que estén linealmente. Es decir, una carga no puede influir sobre la otra, o no puede hacer, no es que no influya, sino que no puede hacer cambios bruscos en la estructura como tal. No me puede modificar
la estructura en general, sino que tiene que ser la que me modifique o la que me haga la flexión, la sumatoria de todas estas cargas, ya sean puntuales o distribuidas, pero no inicialmente. Se tiene que tener muy en cuenta eso, que tiene que ser al final, no en principio, para poder aplicar el método de superposición. La aplicación de este método tiene notables ventajas, sobre todo cuando las cargas son una combinación de tipos que aparecen en unas tablas que ya dejaremos acá, que dejaré acá en siguiente, pero que aparecen en el libro, o donde se está utilizando este ejercicio. Que es el libro Singer, la cuarta edición. En la descripción del video pues dejaremos el enlace para que lo puedan descargar, revisar y tal vez intentar pues resolver los problemas. Si tenemos, en casos que sean cargas distribuidas parcialmente, el método que se requiere no sería este método, por eso digo que es uno de los métodos para calcular la deflexión. Entonces sería integrando, se utilizaría el método de doble integración. O si se trata de calcular deflexión deflexión o pendiente en un punto determinado, o sea, no son varias sino en un solo punto, es mejor utilizar el área de momentos. Teniendo en cuenta esto, pues continuamos con lo que sería el cálculo del siguiente ejercicio. Calcular la deflexión en el centro del claro de la viga con un módulo de elasticidad de 10 por 10 a la 9 newtons sobre metros cuadrados, o sea, de 10 gigapascales, y un momento de inercia de 20 por 10 a la 6 milímetros cuadrados. Este ejercicio, valga la redundancia, haciéndolo por método de superposición basado en las tablas a continuación, vamos a utilizar la parte 7 y 8 de estas tablas, que son las que se asemejan a una carga puntual y a una carga distribuida, el cálculo de este será muy sencillo, ya que solamente tienen que cumplir las condiciones en que la distancia A sea mayor que la distancia B, y simplemente será sustituir los datos. La ecuación utilizada para la carga puntual será la ecuación número 7, donde la deformada o la deflexión será igual a la carga por B entre 48 por el módulo de elasticidad por el momento de inercia, todo esto multiplicado por 3 veces la longitud al cuadrado menos 4 la distancia B al cuadrado, teniendo en cuenta que cumple la condición de que A es mayor que B. Los datos para este ejercicio son la carga 2 kilonewtons, la distancia B 1 metro, la distancia A 3 metros, la longitud total pues será la suma de las distancias, que sería 4 metros, el módulo de elasticidad que ya lo dije, el producto de inercia que ya lo dije y pues está allí presente. Sustituyendo los datos en la fórmula queda muy sencillo, porque pues no hay que hacer ningún despeje, o sea, nos están pidiendo directamente cuál es la deflexión, no nos están pidiendo algún otro dato, que pues sería también sencillo, solamente sería cuestión de despejar la ecuación y sustituir igualmente. Entonces, sustituyendo los datos, 2 por 10 a la 3, que significa pues, obviamente kilonewtons, por la distancia B, que es 1 metro, sobre 48 por 10 sobre 48 por el módulo de elasticidad, que lo tenemos acá, por el producto de inercia. Todo esto multiplicado por 3, por 4, o sea, por 3 por la longitud total, que es 4, que sería 4, según la fórmula está al cuadrado, menos 4 por la distancia B al cuadrado. Todo esto me da me da una deflexión de 9,1667 por 10 a la 3 metros. Para la segunda parte vamos a utilizar la ecuación de la tabla dicha que aparece en el libro, o sea, de esta tabla 6.6-2, que será para una carga distribuida, que será 5 por la carga por la longitud a la cuarta sobre 384 por el módulo de elasticidad por la inercia. Sustituimos y obtendremos pues el resultado de esta misma. La sustitución, al igual que en el otro ejemplo, es muy sencilla, ya que pues es simplemente colocar los datos que tenemos en la ecuación. Lo pueden verificar de igual manera con una calculadora científica sencilla, no hace falta cálculos engorrosos, y tendremos la deflexión.
para la deformación total o la deflexión total tendremos que será la suma de las dos deflexiones. En este caso pues simplemente será sumar el resultado de la primera más la segunda, y pues como pueden haber visto es un problema bastante sencillo. Acá simplemente pues se transforma multiplicando los metros por 1000 y tendremos que la deflexión sería de 25,83 milímetros. A tener en cuenta, o para resumir lo que sería este tema, que este método pues se encarga de separar. Acá tenemos otra vez el problema donde aparece la carga puntual y la carga distribuida. Se resuelve por la tabla, simplemente es de sustituir y el problema se hace un poco más sencillo. Para problemas siguientes planteados en el libro, solamente lo que hay que hacer es pues ver qué nos están pidiendo, buscar qué datos tenemos, y pues el problema se torna bastante sencillo la manera de realizarlo según este método, y siempre cumpla las condiciones para poder utilizar este método. Esto ha sido la microclase para la cátedra que inicialmente dijeron resistencia de materiales del Departamento de Estructura en la Escuela de Ingeniería Civil, Universidad de los Andes, Venezuela. Espero les haya gustado y les sirva de